Hola, soy Martín. Número 10. Los gigantes de Magallanes. En el año 1520, Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo navegando. Cuando llegó a la Patagonia, en las costas de América del Sur, descubrió lo más insólito jamás encontrado por un explorador. Se encontró con un gigante desnudo bailando en la costa y cantando una melodía. Magallanes quedó tan asombrado que ordenó a uno de sus emisarios que se pusiera en contacto con la enorme bestia. La reunión transcurrió según lo previsto y el gigante recibió a Magallanes con los brazos abiertos. Todo esto es según Antonio Pigafetta, el hombre del fatídico viaje de Magallanes, que llevó un diario y registró todo lo que sucedió. Antonio escribió que cuando el gigante se paró frente a la tripulación, se estremeció de miedo y señaló al cielo. El gigante creía que los pálidos europeos habían descendido del cielo. El gigante también era tan alto que el más grande entre los hombres de Magallanes solo le llegaba a la cintura. La tripulación compartió comida y bebida con el gigante, y uno de los hombres le mostró un espejo. El gigante se sorprendió tanto al ver su propio reflejo que arrojó el espejo y tiró al suelo a 4 hombres de un solo golpe. Fernando de Magallanes y su tripulación de marineros pasaron varias semanas con el gigante y su tribu de otras personas enormes. Magallanes también había planeado llevarse un par de ellos a España para probar su descubrimiento, pero según el diario de Antonio, el plan fracasó cuando los gigantes murieron y se perdieron en el viaje de regreso a casa. No está claro exactamente qué pasó con los gigantes, pero podrían haber causado problemas. Es posible que los españoles los hayan dejado en el suelo y los hayan arrojado al mar. Esto suena como la trama ridícula de una película, pero los expertos dicen que puede ser algo cierto. Es posible que Fernando de Magallanes se haya encontrado con la tribu tehuelche de la Patagonia. Estas eran personas reales de estatura fantástica. No medían 3.7 metros de altura, pero medían al menos 1.8 metros y más. Según el experto William C. Sturtevant, los científicos del siglo XIX estimaron la altura de los hombres tehuelches en aproximadamente 2.1 metros de altura. De hecho, estimaciones más modernas dicen que solo tenían 1.8 metros, según la evidencia arqueológica. De cualquier manera, eran enormes en comparación con los marineros españoles de 1.5 metros de altura. También es muy posible que Fernando de Magallanes haya visto a 1 o 2 miembros de la tribu que medían entre 2.4 y 2.7 metros de altura. A lo largo de los años, los tehuelches fueron absorbidos o asesinados lentamente por los colonos españoles y desaparecieron. Y hasta el día de hoy, los tehuelches siguen siendo una de las poblaciones más altas en la historia humana. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Número 9. La ciudad legendaria de Xanadu. En 1298 se publicó en Europa el libro Viajes del gran explorador Marco Polo. Fue un libro fantástico sobre las emocionantes aventuras de Marco Polo en Oriente. Fue lo que Marco Polo escribió en su libro lo que le dio a Occidente la primera imagen verdadera de Asia. Templos fabulosos, fumaderos de opio humeantes, bestias exóticas y una tierra muy diferente a la de Europa. Marco Polo dejó su hogar en Italia y viajó por Asia antes de llegar a la legendaria ciudad de Xanadu alrededor del año 1275. Pero no se quedó solo unas semanas de vacaciones. Marco Polo permaneció en la corte de Kublai Khan durante casi 20 años y no volvió a Europa hasta 1292. En su libro Viajes, Marco Polo describió una ciudad mágica de mármol y piedra. Escribió sobre pasillos y cámaras cubiertos con una hermosa decoración, así como enormes jardines en los que abundan animales extraños y aves rapaces. Y en el centro de la ciudad habló de un gran pabellón real sostenido por una columnata de pilares. Muchos años después, en 1797, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge escribió otra historia de Xanadu. En su poema épico, Kubla Khan describió a Xanadu como una visión en un sueño. En el siglo XX, no estaba del todo claro si Xanadu era un lugar real o un lugar mítico soñado por un explorador hace 800 años. Pero luego, sus restos fueron descubiertos al norte de la Gran Muralla China. Xanadu era de hecho una ciudad real tan majestuosa y exótica que no es de extrañar que Marco Polo nunca quisiera irse. Fue la capital de verano del Imperio Mongol después de la muerte de Genghis Khan. Fue construida a 349.2
2 kilómetros de Beijing y estuvo ocupada desde 1274 hasta 1364. El nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, gobernó el lugar desde el 1260 hasta el 1294, y aunque Genghis normalmente recibe toda la atención, Kublai se destacó por ser el primer forastero en conquistar toda China. Pisoteó a la dinastía Song hasta convertirla en polvo y se convirtió en el primer emperador de China que no era Han. Número 8. Los Blemyes. El famoso historiador griego Heródoto escribió sobre un grupo de criaturas conocidas como los Blemyes hace 2500 años. Heródoto dijo que eran criaturas con ojos en el pecho que no tenían cabeza. Se veían exactamente como humanos, pero no tenían cerebro, cráneo o cara. Supuestamente vivían en los espesos bosques de Libia. Heródoto también escribió que Libia estaba llena de serpientes gigantes, bestias monstruosas con cabeza de perro, burros con cuernos y otras atrocidades. Pero 500 años después, un geógrafo griego notó que los Blemyes vivían en Nubia y no eran monstruos horribles. Eran simplemente una tribu de personas que intentaban vivir sus vidas en paz. Poco después, el historiador romano Plinio el Viejo los describió una vez más como humanos sin cabeza con boca y ojos en el pecho. Podría decirse que Plinio el Viejo fue el más importante de todos los naturalistas romanos, pero tampoco era tan confiable. Una vez describió una raza de personas con pies enormes casi tan grandes como sus torsos. Luego, en el siglo XVI, el gran explorador Sir Walter Raleigh escribió sobre un extraño pueblo que habitaba en la jungla conocido como Ewaipanoma. Raleigh describió a los miembros de la tribu con ojos en los hombros y boca en medio del pecho, pero a diferencia de sus predecesores, Raleigh no dijo que los extraños seres vivían en Libia o Nubia, dijo que eran de Guayana. Y si no lo sabías, eso está al otro lado del mundo en Sudamérica. La única otra evidencia conocida de que tal pueblo existe proviene de la Edad Media. Hay una obra llamada Los viajes de Sir John Mandeville, que se publicó en el siglo XIV. Y aunque las criaturas del libro no se llaman Blemyes, coinciden perfectamente con la descripción. Mandeville describe a estas personas como gente de mala estatura, que fueron maldecidas por no tener cabeza. Él también dice que sus ojos estaban sobre sus hombros. Hay muchos relatos de exploradores que se encontraron con estas personas extrañas, pero hasta el día de hoy, los científicos no tienen ninguna prueba de una raza sin cabeza, con ojos en los hombros y una gran boca abierta en medio del pecho. ¿De qué crees que estaban hablando todos estos exploradores? Házmelo saber en los comentarios. Número 7. El Dorado. En la década de 1530, Francisco Pizarro fue uno de los principales españoles responsables del saqueo y dominio de América del Sur. Fue particularmente culpable de ayudar a desmantelar el imperio inca y robar sus riquezas. Pizarro no fue el único explorador del Nuevo Mundo a principios del siglo XVI, pero fue uno de los más despiadados. Él y otros como él emprendieron peligrosas expediciones en busca de oro. Escucharon rumores de los incas de ciudades en lo profundo de la selva tan ricas en oro que lo usaron para construir sus casas. Uno de los nombres que los exploradores y aventureros seguían escuchando era El Dorado. Escucharon el nombre de esta ciudad legendaria en todas partes, como un susurro en el viento. Cada explorador quería un pedazo de él, pero no sabían que El Dorado no era un lugar, sino una tradición. Y esto fue descubierto durante una expedición en 1537. Pregúntale a cualquier experto sobre el colonialismo español en el siglo XVI y te dirá que no hay ningún misterio detrás de El Dorado. El caso se ha resuelto durante casi 500 años. En 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada descubrió al pueblo muisca de Colombia. El pueblo muisca vivía en las tierras altas a las afueras de la moderna Bogotá, y una de sus tradiciones era que cada vez que tenían un nuevo rey instalado, el rey se cubría con polvo de oro. Luego saltaba al lago sagrado Guatavita. Se creía que cuando el rey emergiera de las aguas, sería limpiado del oro y la ceremonia real estaría completa. El dorado era como llamaban a este acto, y en español se traduce como el hombre dorado o el hombre cubierto de oro. El pueblo muisca fue completamente diezmado casi tan pronto como fueron descubiertos. Las ciudades fueron destruidas y sus tesoros fueron saqueados cuando quedaron bajo el yugo español. Los españoles dragaron el lago Guatavita, pero no encontraron mucho oro. Los conquistadores estaban tan decepcionados que mantuvieron viva la leyenda de El Dorado, creyendo obstinadamente que debía haber más oro escondido en algún lugar de las montañas.
Número 6. Capitán Bartolomé Gosnold. En 2002, los arqueólogos descubrieron una tumba misteriosa en el exterior de un fuerte construido en una pequeña isla en el río James hace 400 años. Los investigadores quedaron inmediatamente desconcertados por esto. Todos los demás entierros encontrados en el antiguo fuerte se hicieron a bajo precio. Los cuerpos simplemente fueron arrojados al suelo. Pero esta tumba contenía un ataúd, el único en el sitio. La tumba también fue cuidadosamente excavada, lo que demuestra que quien quiera que haya sido enterrado allí debe haber sido extremadamente importante. La excavación fue realizada por antropólogos del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. El sitio donde se descubrió la tumba fue el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Eso, por supuesto, es Jamestown, en Virginia. El individuo en el ataúd fue encontrado con un bastón de capitán, por lo tanto, obviamente, fueron considerados con cierta reverencia por los colonos. Un análisis de los artefactos mostró que la tumba se hizo antes de 1630, y un examen del esqueleto demostró que la persona muerta era un hombre y medía un poco más de 1.5 metros de altura. También tenía alrededor de 30 años cuando falleció, pero no había una causa obvia de muerte. Y aunque no pueden probarlo definitivamente, los investigadores creen que este hombre probablemente era el capitán Bartolomeu Gosnold. Bartolomeu fue uno de los primeros exploradores y una de las primeras personas en morir en la colonia de Jamestown. Solo 3 meses después de que los colonos desembarcaran, en 1607, se enfermó y falleció. Bartolomeu fue uno de los mayores defensores de la colonización a finales del siglo XVI. Comenzó su vida como abogado y luego se convirtió en explorador. Viajó a Nueva Inglaterra en 1602 en busca del Nuevo Mundo. Llamó a Cape Cod por la asombrosa cantidad de peces que encontró allí, y Martha's Vineyard recibió el nombre de su hija. Su barco era el Godspeed, uno de los 3 barcos destinados a Virginia en 1606. También fue el vicealmirante y el hombre que diseñó el fuerte en Jamestown. Pero a pesar de todo su arduo trabajo y dedicación, el Nuevo Mundo lo mató. Ni siquiera 100 días en América del Norte y Bartolomeu estaba en un ataúd y enterrado en la tierra. Número 5. La expedición de los dinosaurios. El capitán alemán Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz fue el primer hombre que oyó hablar de un dinosaurio vivo escondido en algún lugar de África. A principios del siglo XX, se encargó al capitán que realizara un estudio de las colonias alemanas en Camerún. Mientras iba de colonia en colonia, escuchó acerca de un extraño reptil que los lugareños llamaban Mokelembembe. Todos estuvieron de acuerdo en que la criatura era un monstruo lagarto gigante y lo describieron como un gigante prehistórico. Sonaba tan grande y tan aterrador que incluso el capitán alemán dudaba que los informes que escuchó fueran ciertos. Pero aún así, pensó que las historias eran lo suficientemente creíbles como para repetirlas. El capitán habló de una monstruosidad de piel parduzca que era incluso más grande que un elefante. La criatura tenía un cuello largo y flexible, casi como si una serpiente estuviera unida a su cuerpo, y según Ludwig, solo tenía un diente gigante o posiblemente un cuerno. Su musculosa cola era similar a la de un caimán, pero mucho más grande. Los lugareños tenían miedo de andar en canoa cerca de la bestia porque pensaban que el monstruo rompería su embarcación en pedazos, que mataría a grupos enteros de hombres, pero no comería sus cuerpos porque era puramente vegetariano. A veces también se retiraba a las cuevas para dormir y luego se escabullía durante el día para alimentarse. La descripción parece ser la de un dinosaurio, una especie de saurópodo como un brontosaurio. El problema aquí es que todos los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero esto no impidió que los aventureros fueran en busca del dinosaurio escondido de África. El aventurero alemán, el teniente Paul Gratz, escribió su propio relato de la bestia en 1911. Llamó al dinosaurio Nzanga y dijo que cazó a la criatura a través de la jungla, pero no logró matarla. Todo lo que encontró fueron pedazos de su piel en la isla de Mbawala. ¿Crees que es posible que todavía haya dinosaurios viviendo en algún lugar del planeta? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete. Número 4. Las 7 ciudades de Cibola. Las 7 ciudades de Cibola es el nombre de una tierra mítica codiciada por los exploradores españoles en el siglo XVI. Si bien se ha comparado con El Dorado, estos lugares no están conectados en lo más mínimo.
Se decía que las 7 ciudades de Cibola eran un distrito muy al norte, más allá de la tierra de los aztecas, que albergaba tesoros incalculables. Ciudades de oro con las que los españoles solo podían soñar. En 1527, la expedición de Narváez se encontró con el desastre. El conquistador español Pánfilo de Narváez viajó a Florida con 600 personas en 5 barcos. Su misión era colonizar Florida para la corona española, pero cuando se encontraron con una tormenta frente a las costas de Cuba, sus barcos se hundieron. Solo unas 400 personas llegaron a las costas de Tampa Bay, pero ninguna de ellas sabía dónde estaban. Entonces parecía mejor si se dividieran y trataran de encontrar buenas tierras para sobrevivir, pero desafortunadamente casi todos murieron. Mientras luchaban desesperadamente por establecerse en los humedales salvajes de Florida, perecieron uno por uno. Solo quedaron 4 hombres de la expedición y se alejaron lo más que pudieron de Florida. Eventualmente viajaron a lo que ahora es Texas, donde fueron capturados por los indígenas que vivían allí. Luego, después de muchos años de penurias, los cautivos escaparon y llegaron a la Ciudad de México. Cuando llegaron allí en 1536, los hombres comenzaron a difundir rumores sobre las 7 ciudades de Cibola. Tal vez se habían enterado de la tierra de los nativos americanos con los que habían vivido durante los últimos años. Los 4 sobrevivientes nunca fueron en busca de las ciudades de oro, pero otros sí. En 1539, el explorador marroquí Esteban y su socio Marcos de Niza se desviaron hacia el norte y terminaron en la tierra de los Zunis. Nadie sabe lo que pasó, excepto que Esteban fue asesinado y Marcos escapó por poco. Y cuando regresó a México, Marcos difundió aún más rumores sobre una tierra rica en oro. Pero a pesar de que docenas de otros buscadores de tesoros españoles marcharon hacia el norte, las ciudades de oro nunca fueron encontradas. ¿Crees que existieron realmente las ciudades de oro? ¿O crees que los españoles solo estaban tratando de meterse entre ellos y no quedar mal? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Número 3. Tierra de Sanikov. El comerciante y explorador ruso Yakov Sanikov informó haber presenciado una misteriosa niebla azul cerca de las islas de Nueva Siberia en 1811. La niebla parecía estar arremolinándose alrededor de una gran masa de tierra. El explorador quería ver más, pero el clima no estaba de su lado. 7 décadas después, en 1886, otro explorador ruso llamado Edward Toll fue testigo de exactamente lo mismo. Había una extraña isla en el Ártico envuelta en una neblina azulada. En 1901, Edward Toll la volvió a ver durante una expedición polar rusa, pero esta vez estaba decidido a llegar a la misteriosa isla fantasma en el horizonte. De hecho, justo cuando estuvo a la vista, el barco de Edward, el Zarya, quedó obstruido por trozos de hielo flotantes. La tripulación estaba atrapada en las islas de Nueva Siberia y no podía alcanzar la niebla azulada que se arremolinaba en la distancia. En noviembre de 1902, Edward Toll y 3 de sus compañeros más cercanos abandonaron su barco y viajaron a pie por el hielo. Estaban desesperados por llegar a la isla misteriosa y tocarla con sus propias manos. Lamentablemente, sin embargo, desaparecieron en la niebla helada y nunca más fueron vistos. Otros exploradores intentaron descubrir lo que pronto se conoció como Sanikov Land, pero todos fracasaron. El rompehielos soviético Sadko fue a buscarla en 1936, pero no encontró absolutamente ningún rastro de ella. En estos días, los científicos ni siquiera creen que sea real. Los expertos dicen que los primeros exploradores fueron engañados por una especie de espejismo ártico. La isla misteriosa puede haber sido una imagen de espejismo de la cercana isla Bennett, o tal vez nada más que una alucinación. Número 2. La expedición de Burke y Wills. En 1860, el recién establecido gobierno australiano ofreció una recompensa de 2.000 libras a quien pudiera cruzar el interior del continente. En ese momento, nadie excepto los aborígenes había logrado cruzar el vasto, desolado y peligroso desierto central. La longitud del desierto es de solo unos 3.219 kilómetros, pero son 3.219 kilómetros de calurosa miseria. El 20 de agosto, Robert O'Hara Burke, un hombre que nunca había estado en el monte ni un minuto en su vida, partió con 19 hombres y 23 caballos. Trajeron con ellos alrededor de 20 toneladas de alimentos, incluidos montones de carne seca. De hecho, tenían tanta carne de res que uno de sus vagones se rompió antes de que salieran del Royal Park de Melbourne. En septiembre,
Solo un mes después de que comenzara la expedición, la gente estaba abandonando el viaje. El segundo al mando de Burke renunció y también lo hizo el cirujano del grupo. Después de eso, William John Wills fue nombrado segundo a cargo y tuvo la gran idea de dividir la expedición por la mitad. Los caballos más fuertes y los hombres más fuertes planeaban avanzar hacia el otro lado desértico mientras el resto del grupo seguía avanzando lentamente. Eventualmente, sin embargo, se reagruparon en Cooper Creek. Este fue el borde mismo de la exploración europea. Nadie con la piel blanca como la pasta había mirado más allá de Cooper Creek. Por lo menos fue emocionante para los aventureros. Deberían haber esperado hasta marzo para evitar el calor del verano, pero Burke los empujó a seguir adelante. La temperatura diaria promedio durante el viaje fue de alrededor de 50 grados Celsius. Lo que sucedió después es una historia larga y dolorosa. La tripulación comenzó a quedarse sin suministros y las tensiones eran altas, y los hombres comenzaron a debilitarse a medida que sus cuerpos se quedaban sin vitaminas. Estaban tan lejos de la civilización que las cosas empezaron a parecer desesperadas. Hubo un breve tiempo en el que un grupo aborigen cercano alimentó a los pocos viajeros sobrevivientes con pescado y frijoles, pero no sirvió de nada al final. En algún momento, William John Wills se sentó a descansar y nunca volvió a levantarse. Robert O'Hara Burke tomó asiento junto a un arroyo y se desplomó muerto de agotamiento. Solo un hombre sobrevivió al viaje, pero nunca se recuperó realmente. Terminó falleciendo unos años después de salir del monte, y lamentablemente el grupo nunca descubrió cómo cruzar el desierto. Número 1. Valle Tropical de Canadá. El Valle de Nahanni es uno de los lugares más misteriosos de Canadá. Tiene reputación de asesinato, locura, maldiciones, oro perdido y muerte. Todo comenzó con la fiebre del oro de Klondike a finales del siglo XIX. El 14 de julio de 1897, el barco de vapor llamado Excelsior entró en el puerto de San Francisco con hombres de la frontera del norte. Estos eran buscadores de oro que trajeron varias toneladas de oro en bruto de la región de Klondike. La noticia de lo que habían encontrado se difundió rápidamente y hombres y mujeres de todas partes subieron a sus carros y se dirigieron a Klondike. El norte de Canadá se inundó repentinamente con unos 20.000 buscadores de oro. A principios del siglo XX, muchos de estos buscadores vagaron a ciegas por el desierto en busca de oro. Esto resultó en la creación de puestos avanzados montados, cabañas comerciales y salones remotos del norte. Y en la década de 1920 comenzó a correr la voz de un valle tropical en algún lugar del norte. Lo llamaban un oasis en el Ártico. Los prospectores Hank Russell y Jack Lee descubrieron un valle al otro lado de un paso de montaña cubierto de nieve. El valle era verde y cálido, como si perteneciera a una exuberante jungla en algún lugar de Asia. Y el calor era tan intenso en el valle que se sentía como estar en la boca de un volcán. Luego, el 26 de junio de 1925, el Alaska Weekly publicó un artículo titulado El Valle del Edén. Se trataba de cómo un ingeniero de minas de Vancouver llamado Frank Perry pasó 17 años explorando el subártico con sus perros, y él también llegó al vasto paraíso resguardado en las montañas. El valle paradisíaco de Canadá nunca ha sido descubierto, aunque algunos piensan que podría ser el Valle de Nahanni, que se encuentra a unos 483 kilómetros al oeste de la ciudad de Yellowknife. Se dice que el valle es el hogar de hombres sin cabeza y espíritus de antiguos grupos de nativos americanos. Es un lugar espeluznante, aunque ciertamente no tropical. La verdad del valle tropical todavía está ahí afuera, solo que aún no la hemos encontrado. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez te ofrecerías como voluntario para unirte a una expedición hacia lo desconocido? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.